Vamos a la siguiente entrevista de esta mañana. Aquí en CNN Chile Radio estamos en contacto con el diputado del Frente Regionalista Verde y Social, Jaime Mulet, desde el Congreso. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Aquí gracias por estar con nosotros. En la pega. Diputado, hoy día el gobierno va a renovar la urgencia del proyecto de ley de reconstrucción en un proceso que busca sea bien acelerado para tramitar rápido esta iniciativa. Y nos gustaría conocer su posición respecto a este proyecto y algunos de los temas más importantes que tienen que ver con la invariabilidad tributaria en particular de esta iniciativa. Partamos con una mirada más general, diputado. Bueno, yo creo que es un proyecto complejo. En general la oposición no nos gusta el camino que escogió el gobierno para activar la economía. Estamos de acuerdo en el diagnóstico, hay dificultades en materia de crecimiento, en materia de inversión, en materia de empleo, con 900.000 personas desempleadas, pero creemos que la fórmula que escoge el gobierno de bajar los impuestos, fundamentalmente a las grandes empresas, no es el camino más adecuado, pero entendemos y nos dispusimos a dialogar con el gobierno. Creemos que lo más complejo es bajar la tasa del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria, fundamentalmente, que amarra o pretende amarrar por 25 años hacia adelante a través de contratos, leyes con empresas en un conjunto de proyectos. Que creemos que debió haber incentivado más la inversión, o sea, derechamente, por ejemplo, con depreciación instantánea, con invariabilidad para proyectos específicos más grandes, por ejemplo, para construir fundiciones y refinerías de cobre en el norte, en fin. Tenemos una mirada en ese sentido distinta, en lo general distinta. Acá se favorece mucho a la gente más pudiente, tanto lo corporativo en las empresas como también en lo natural. Bajar el impuesto a las donaciones para que los mismos dueños del capital puedan hacer sus traspasos con menos pagos de impuestos, bajar las contribuciones incluso a familias ricas de bienes raíces, aunque tengan mucho dinero, debilitando los presupuestos municipales, repatriando capital a la gente que lo sacó de manera indebida y blanqueando eso. Entonces todo es para un sector, yo diría para el 5% más rico. Y efectivamente algunas cosas pueden beneficiar a los pymes. Por ejemplo, el subsidio a la contratación de trabajadores y trabajadoras. Diputado, eso está bien para los pymes, pero subsidiar a las grandes empresas en ese aspecto tampoco me parece correcto. Vamos por parte. Comencemos con lo que mencionaba usted al comienzo sobre la invariabilidad tributaria. ¿El problema está en el instrumento o en el umbral que se está estableciendo de $50 millones para el proyecto? A ver, yo presido la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y siempre estoy observando que las leyes que entran al Congreso cumplan, digamos, con la Constitución. Por supuesto. Esta ley que pretende en una de sus disposiciones establecer una invariabilidad tributaria por 25 años, a mi juicio, se puede plantear, pero es una reforma constitucional, no es una ley simple, de manera que se puede hacer. Ahora, a mí no me gusta. Yo la podría entender hasta por 10 años, 12 años, y en proyectos más grandes, pero no en cualquier tipo de proyecto. El país tiene que ver qué le interesa, qué no. Hay muchos proyectos de $50 millones en el área inmobiliaria, por ejemplo, que se han beneficiado, y yo creo que ese impulso también se está dando por otro lado, con el tema del IVA, en fin. De manera que no cumple una norma de la Constitución. ¿Por qué? Porque la soberanía... Chile es una república democrática. La soberanía reside en el pueblo o en la nación, y la nación le entrega al presidente, al Congreso, en fin, a los alcaldes. Y ese mandato es solo por 4 años. Entonces, si usted quiere congelar las facultades de próximos 6 presidentes de la República, o 5, y de próximos 5 congresos, lo puede hacer, pero no por una ley simple. Para eso se requiere una reforma constitucional. Esa es la razón de fondo que tenemos. Ahora, lo que plantean desde el gobierno es que esto no congela las facultades hacia adelante de los próximos gobiernos. Sencillamente establece un contrato entre el Estado y los privados que se suscriban, porque no todos lo harían necesariamente, que se suscriban a esta invariabilidad. Claro, pero puede amarrar un conjunto de contratos, leyes importantes que van a quedar sin poder flexibilizarse o sin alterarle los impuestos. Uno lo podría entender, digamos, cuando se hizo en el ambiente de la dictadura, se acaba de nacionalizar el cobre, el año 71, y el año 76 dictan el DL 600 para la inversión minera, porque nadie quería invertir en Chile, porque había una dictadura militar y porque además se había nacionalizado el cobre. Pero hoy día hay democracia, hoy día yo creo que ese instrumento no se debe dar con esa facilidad. Y si se quiere dar, que se haga constitucionalmente como corresponde.
como se hizo incluso en el decreto ley 600. Ese decreto se hizo con las facultades constituyentes y legislativas, pero también constituyentes que tenía la Junta Militar. Ahora, diputado, en otro de los temas importantes de este proyecto de ley, usted mencionaba como uno de los puntos críticos la reducción del impuesto corporativo de 27 a 23%, ¿cierto? ¿Cuál es su reparo respecto a ese punto? ¿Es la reducción en sí misma de la tasa o que no esté compensado lo que se deja de recaudar por el lado del fisco? Yo creo que lo más complejo es lo segundo, ¿cierto? Tú puedes entender que reduce una tasa, pero ¿cómo retribuyes, ¿cierto? En un ambiente, además, que tienes déficit fiscal permanente, que te has comprometido a resolver ese tema. Entonces, creo que eso es lo principal. Y la proyección que hace el gobierno, en general, por los analistas, incluso el Fondo Monetario Internacional el día de ayer hizo un informe, hoy día vamos a escuchar al Consejo Asesor Fiscal también, y muchos economistas dicen, oye, eso no resulta, no ha resultado en distintos lugares del mundo, te ponen casos de Reagan, de Thatcher, en fin, y otros. Entonces tenemos ese riesgo, que no se recupere la baja en impuestos que va a haber. Yo creo que eso es una complicación. Entonces, desde el Comité Demócrata y Cristiano Regionalistas Verdes propusimos, mire, y le dijimos a los ministros, bueno, bajen al 25%, pero si en 3 años más no está generando crecimiento, no está generando una disminución en el empleo, bueno, lleguemos hasta ahí. Pero si ustedes tienen razón y esto resulta, seguimos después de 3 años hasta bajarlo al 23, te fijas, que se concreten los 4 puntos. Entonces, propusimos ahí una gradualidad, porque no hay certeza, la verdad, de que eso ocurra. Es cosa de leer distintas posiciones en esa materia. Pero tampoco queremos amarrarle las manos al gobierno. Por eso es que propusimos esa forma de gradualidad, revisando en 3 años más si el presupuesto del Ejecutivo ocurre, bueno, que siga, pero si no ocurre, no. Ajá. Diputado, ¿y ustedes han podido hablar ya con el gobierno para hacer alguna de estas modificaciones a la propuesta? Tuvimos ayer una reunión como comité, ¿cierto? Los 10 parlamentarios de la Democracia Cristiana y los Regionalistas Verdes, que somos 2 y 8 ellos, y fue una buena reunión. Estaba el ministro Quiroz, estaba el ministro Alvarado. Quedamos de juntar los equipos técnicos en estos días, hoy día o mañana, para seguir hablando de las propuestas. Y entre esas propuestas estaba precisamente esta gradualidad en el impuesto corporativo, estaba el tema de la invariabilidad tributaria, que sea más corta y que sea de rango constitucional, y otras cosas que planteamos, una que incluso acogió el ministro de inmediato, que también es interesante decirlo, que los recursos que se disminuirían del Fondo Común Municipal se van a congelar el fondo a una cifra similar a la que recaudó el año pasado, de tal manera que no tengamos duda que le van a llegar los recursos a los municipios, no obstante la baja del impuesto territorial, de manera de asegurar eso. Y lo otro, que yo creo que es muy importante acá, ver de qué manera sacamos una propuesta, y yo creo que eso le conviene al gobierno, le conviene a todos, que sea más contundente en su apoyo. No puede el gobierno pretender aprobar una reforma de esta magnitud tan cuestionada solo con los votos justos o a través del PDG. Creo que el gobierno debiera ceder y tratar de buscar un entendimiento como las propuestas nuestras, que son constructivas, pese a que tenemos una visión distinta del gobierno. Hubiéramos actuado de otra manera. Yo hubiera subido el impuesto corporativo, como lo planteé en mi candidatura a la primera presidencial, y hubiera incentivado la inversión a través de la depreciación acelerada, a través de proyectos específicos con inviolabilidad, por ejemplo, construir 2 o 3 nuevas fundiciones en el norte de Chile, en fin, ahora, cosas específicas de esa manera. Pero a la medida que vayan invirtiendo las empresas, este es un regalo que le llegue incluso a las empresas que le ha ido muy bien. El IPSA subió 57% el año pasado, las empresas tuvieron mucha utilidad, entonces no hay seguridad en el crecimiento. Diputado, ahora si usted propuso otras cosas y una línea distinta en su candidatura o precandidatura, ¿por qué ahora estaría dispuesto a apoyar estas? Porque yo tengo que entender que la ciudadanía le dio un mandato también a Kast, ¿cierto? Donde fue el presidente que ganó, y no me quiero transformar en un opositor que obstruya. Creo que hay que buscar conciliaciones, tampoco me creo dueño de la verdad, pero creo que hay que buscar ese entendimiento porque creo que al país le haría muy bien cambios en esta materia para apostar al crecimiento, con una serie de resguardos, ¿cierto? Pero que sea una propuesta con una mayor base de apoyo. Una aprobación de este proyecto de ley con poquitos votos a favor del Ejecutivo, así como está, sin acoger propuestas razonables que hemos hecho, creo que
no va a otorgar el impulso. Los empresarios buscan más bien estabilidad. Y este proyecto hasta ahora no está dando estabilidad, está generando mucho ruido en economistas del mundo, no solo de la izquierda, del centro, en organismos internacionales como el Fondo Monetario, que no ve con claridad cómo se va a compensar la menor recaudación. Diputado, ahora, a la luz de lo que usted ha planteado, se ve bastante claro que usted tiene una posición distinta a la que ha adoptado otro grupo de la oposición. En el Frente Amplio, el Partido Comunista, en el Partido Socialista también han endurecido el tono. Hablan derechamente de una reforma que aquí beneficia al 1% solamente, a los más ricos, en el medio del resto de la población. ¿Cómo evalúa usted ese tono y el mensaje que está dejando el resto de la oposición? Mire que hay parte de la oposición que antes que asume el gobierno dijo que se iba a oponer y tienen todo el derecho. Lo planteó el Partido Comunista, lo planteó el Frente Amplio, lo plantearon personas del Partido Socialista. De manera que a mí no me llama la atención eso y creo que están en su legítimo derecho. Y hay otros, por lo menos yo he planteado desde el inicio del gobierno, una forma constructiva de hacer oposición. Si hay un forado por delante, decirle al gobierno se va a caer. Tome nota de lo que le estamos diciendo. Por ejemplo, ahora le estamos haciendo propuestas. Mire, no baje al 23, baje al 25 y vea si le resulta bien, pero escuche al resto. Te fijas que queremos que al país le vaya bien. Entonces es una oposición constructiva, diría yo, fijando, manteniendo nuestras posiciones, pero cada uno en su rol. Nos preocupan además, por ejemplo, a nosotros los regionalistas, particularmente los temas verdes, cómo se van a abordar. Si hay que acortar plazo, perfecto, nosotros lo entendemos, hay que hacer las cosas más rápido. Pero no queremos, por ejemplo, que se baje el régimen sancionatorio a quienes no cumplen las normas ambientales, ya sea administrativo o penal, ¿te fijas? Entonces hay manera de hacer las cosas y yo creo que por lo menos nosotros estamos en esa postura de oposición constructiva. Hay 10 años en que este país ha andado de lado a lado. Al gobierno Bachelet hubo un sector de la oposición que le sacó la mugre desde el inicio. Caso Cabal, que después terminó en nada, lo apalancaron con comisiones investigadoras. Generaron un ruido que le hizo mal al gobierno y al país. Al presidente Piñera, hay que decirlo mucho también. Incluso yo tengo parte, se nos pasó la mano en algunas cosas, y hay que decirlo. Incluso el presidente Kast fue muy duro con Piñera. Y para qué decir, el gobierno de Boris, una parte de la oposición que tuvo Boris de derecha fue muy dura. Resultado, 2 proyectos constituyentes, uno hacia la izquierda, rechazado por la ciudadanía, otro hacia la derecha, cargado, rechazado por la ciudadanía. El país ha crecido poco, tenemos una crispación política, problemas, y yo creo que es hora que hagamos las cosas con más calma, con más decisión, con claridad, también con más amor por Chile. Bien, diputado Mulet, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a usted, muy buenos días. Gracias.